El hecho de la esclavitud se remonta a la prehistoria. Como a la prehistoria se remonta el hecho de la guerra, de donde parece surgir como alternativa clemente a la ejecución del vencido. Como consecuencia, la legislación más antigua conocida hace mención a ese detalle. Capítulo aparte merece el estudio de este aspecto y a él nos remitimos en el trabajo global sobre la esclavitud en el mundo, no sin señalar aquí al objeto de dar luz al asunto, la importancia que como texto legal tiene el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos del que se tiene noticia, que consta de un total de 1245 leyes. Se ubica en Mesopotamia, se basa en la ley del talión y data del siglo XVIII a.C., y en él Hammurabi, rey de Babilonia, enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. Del citado código parece interesante entresacar algunas leyes que nos ayuden a ubicarnos en el contexto del asunto que estamos tratando. Nos limitaremos a resaltar algunos aspectos que quedan sobradamente claros, pero que nos interesa queden fijados en nuestra mente, para que posteriormente salten a nuestro pensamiento cuando en otras circunstancias nos encontremos con hechos semejantes. Según el mencionado código, que reserva el calificativo de hombre para el hombre libre, si un hombre compra o recibe en depósito plata u oro, o un esclavo o esclava, o un buey, o una oveja, o un asno, o lo que sea, de manos de un hijo de un hombre, o del esclavo de un hombre, sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón. Será ejecutado. La ley 7 del Código de Hammurabi dice eso. Observemos en la redacción de esta ley cómo un esclavo, además de poder ser vendido y comprado como una cosa, tiene potestad para actuar como sujeto activo en un acto comercial que se reconoce como válido, de manos de un hombre o del esclavo de un hombre. También dice, si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a una esclava que ya le haya dado hijos y el dueño de la esclava paga todo el dinero que le había prestado el mercader, que redima a su esclava. La ley 119. Observamos en esta ley que con las salvedades que queramos existe un principio de resguardo de la familia, y la esclava, por el hecho de ser madre, tiene unos derechos, sutiles, pero derechos. En ese mismo sentido, gira la ley 170 del mismo código, que dice, caso que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos y su esclava también le haya alumbrado hijos, si el padre en vida les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava, sois hijos míos, y los considera en todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, cuando el padre le haya llegado su última hora, hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre. El heredero preferido, hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. También en esta legislación existe el principio de vientres libres. Así la ley 175 dice, si un esclavo de palacio o un esclavo de individuo común toma por esposa a una hija del señor y ella alumbra hijos, el dueño del esclavo no reclamará como esclavos a los hijos de la hija del señor. Siguiendo con la antigüedad, pero dando un importante salto en el tiempo, damos también una muy superficial visión a Grecia, y en ella al filósofo que más influencia ha tenido en los últimos 2000 años, Aristóteles, que afirma que la esclavitud entra dentro del derecho natural y señala el paralelismo existente entre esta y la superioridad natural del hombre sobre los animales. Los principios sobre los que basa su defensa de la esclavitud los remite el pensador a la misma naturaleza. Y dice, está claro que unos son libres y otros esclavos por naturaleza, y que para estos el ser esclavos es conveniente y justo. Y de esa naturaleza, sigue afirmando Aristóteles, forman parte tanto los que son naturalmente libres como los que son naturalmente esclavos, siendo que no solamente para el libre, sino también para el esclavo la esclavitud es útil y justa. Y matiza más. Todos los seres que se diferencian de los demás, tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal, se encuentran en esta relación todos cuantos su trabajo es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor de ellos, estos son esclavos por naturaleza, para los cuales es mejor estar sometidos a esta clase de mando. El esclavo, así, y según Aristóteles, lo es para su propio bien, puesto que es lo más conveniente en cuanto tiene relación con el amo,
por el cual participa en las ventajas de la razón, y la relación existente entre bárbaro y esclavo es de absoluta identidad. Entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza, dice Aristóteles también. Dejaremos ahí la cuestión a modo de reseña, no sin señalar antes que en el mismo texto parece intuir lo que habría de suceder 2400 años después de planteada su tesis al respecto, aunque no previó que eso no significaría el final de la esclavitud, sino tan solo su transformación. Dice Aristóteles, pues si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir por sí mismo su cometido obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, si, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Hefesto, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. También en el Imperio Romano, los grandes pensadores como Séneca o San Agustín trataron del asunto de la esclavitud y volvieron sobre las premisas de Aristóteles. Al respecto, Séneca señalaba que amos y esclavos, al ser racionales y pertenecer todos a la raza humana, compartían parentela. Ello no era óbice para que el esclavismo en Roma tuviese especial significación, habiendo llegado a representar en alguna ocasión hasta el 40% de los habitantes del imperio. Los ciudadanos se dedicaban a la guerra y a la política, y el imperio, para mantener la seguridad y el abastecimiento de ciudades y mercados, precisaba de una ingente cantidad de alimento que inexorablemente era producido por el medio rural, con la base de la mano de obra esclava, principalmente alimentada con los prisioneros que eran hechos en las campañas militares y que atenderían todos los menesteres, no necesariamente relacionados con las labores de menos prestigio, sino los relacionados con todos los ámbitos, incluido el de maestro o gestor en cualquier campo. Solo tenían vetado el ejército y la política. Con la caída del Imperio Romano, la legislación visigoda sería una continuación del derecho romano con las variantes propias que toman forma en la Lex Gótica, conocida como Liber Judiciorum, que, promulgado por Recesvinto en el 654 y conocido posteriormente como Fuero Juzgo, recogía las leyes y costumbres habidas hasta el momento. De este periodo es de destacar que a mediados del siglo VII, el rey visigodo Chindasvinto, que reinó entre el 642 y el 649, prohibió a los amos matar a los esclavos. Gran adelanto legislativo que, sin embargo, no mejoraba grandemente la situación del esclavo, pues según reconocería posteriormente Recesvinto, a cambio se permitían brutales castigos como era provocar alguna mutilación. Esos aspectos fueron tratados en diversos concilios de la Narbonense, en cuyas conclusiones se exigía a los amos a los cuales se les devolvían los esclavos que por algún motivo se encontraban fuera de su jurisdicción, jurasen que no los matarían o torturarían, y posteriormente tendrían reflejo en los concilios de Toledo. Llama la atención que la ley prohíba vender a sus propios hijos. Dice la ley que los padres no puedan vender los fijos ni meter en poder d'otri, en el libro quinto del Fuero Juzgo. Como también llama la atención la capacidad legal que tenían los siervos para iniciar una querella. Así también en el Fuero Juzgo se recoge que si algún hombre libre o siervo se quiere querellar de otro homo en tierra de otro juez, que non es el su juez daquel que se querella, el su juez de la su tierra, debe enviar sus letras al otro juez selladas con su sello, que él ruegue que oiga la querella de aquel su hombre que el faga haber derecho. También es de destacar algunos medios por los que se llegaba a ser esclavo, uno de ellos por deudas, ya lo hemos visto, reflejado en el Código de Hammurabi. Y si no hubiere forma de pagar a los otros deudores, debe ser siervo de aquellos por la deuda. Otro destaca por la movilidad de la condición de la servidumbre en relación con el matrimonio. Es en relación a la mujer, y dice que si la mujer que fue sierva y es libre se juntase con siervo ajeno o se casase con él, el señor del siervo muéstrelo 3 veces ante 3 testigos, y después, si no quisiera marchar, sea sierva del señor del siervo. Un detalle a tener en cuenta para un análisis más centrado de esta situación es que durante el reino visigodo no se conocía diferencia entre esclavo y siervo,
dando a la misma persona el título de siervo que no de esclavo, y sin embargo, a juzgar por las discusiones conciliares, el trato de esclavo y no de siervo. Tenemos que seguir la historia hasta después de la asonada del 711 para encontrarnos con la distinción que marca una u otra situación, de servidumbre o de esclavitud. Y es que en el siglo XIII, cuando nos encontramos con un monumento legislativo que perdurará a través de los siglos, las 7 partidas promulgadas por Alfonso X, donde el capítulo dedicado a la esclavitud señala que se puede acceder a la misma por 3 motivos. Y hay 3 maneras de siervos. La primera es la de los que cautivan en tiempo de guerra siendo enemigos de la fe. La segunda es de los que nacen de las siervas. La tercera es cuando alguno que es libre se deja vender. Y en esta tercera son menester 5 cosas. La una, que él mismo consienta de su grado que lo vendan. La otra, que tome parte del precio. La tercera, que sea sabedor que es libre. La cuarta, que aquel que lo compra crea que es siervo. La quinta, que aquel que se hace vender que hay de 20 años arriba, que tengan de 20 años en adelante. Pero al tiempo que admite la esclavitud y señala los medios por los que una persona puede acceder a ella, también señala el rechazo por la misma y explica los motivos primeros que justificaban la esclavitud como mal menor. Servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se hacen siervos y se meten a señorío de otro, contra razón de naturaleza. Que antiguamente a todos cuantos cautivaban matábanlos, mas los emperadores tuvieron por bien y mandaron que no los matasen, mas que los guardasen y se sirviesen de ellos. Así, la aceptación del hecho de la esclavitud se trasluce como un mal ineludible, y en el título quinto de la 4ª partida, las 7 partidas señala su rechazo a la servidumbre y su ensalzamiento del hombre. Y dice, servidumbre es la más vil y la más despreciada cosa que entre los hombres puede ser, porque el hombre, que es la más noble y libre criatura entre todas las otras criaturas que Dios hizo, se torna por ella en poder de otro, de manera que pueden hacer de él lo que quisieren, vivo o muerto. Y tan despreciada cosa es esta servidumbre que el que en ella cae no tan solamente pierde poder de no hacer de lo suyo lo que quisiese, mas aún de su persona misma no es poderoso sino en cuanto le manda su señor. Pero ese mal que resulta ineludible sí puede aquilatarse en cuanto a la naturaleza de los esclavos, siendo que queda proscrita la esclavitud de los cristianos y señalando el bautismo como instrumento de liberación no solo espiritual, sino en este caso también física. Así las partidas también siguen diciendo, judío, ni moro, ni hereje, ni otro ninguno que no sea de nuestra ley puede tener cristiano por siervo. Y cualquiera de ellos que contra esto hiciese, teniendo a sabiendas cristiano por siervo, debe morir por ello, y perder todo cuanto que hubiere y ser del rey. Otro sí, decimos que cualquiera de estos sobredichos que hubiere siervo que no fuese de nuestra ley, si aquel siervo se tornase cristiano, que se hace por ello libre, luego que se hace bautizar y recibe nuestra fe. Y no está obligado a dar por sí ninguna cosa a aquel cuyo era antes que se tornase cristiano. Otros aspectos destacables del Código de las 7 partidas es la autorización por la que un siervo podía contraer matrimonio con su mujer libre o una sierva con un hombre libre, sin necesitar autorización del amo. Y éste, en caso de tener un matrimonio de siervos, no podía vender uno si ello comportaba alejamiento de su hogar. La libre disposición de la vida del siervo queda también reflejada en el mismo título 21, limitada al caso de flagrante desprecio del honor familiar consecuencia de que el siervo yaciese con la mujer del amo. En otro caso, la vida tanto del siervo como del amo se halla protegida por la ley. Y la manumisión se articula en el título 22, en el que se protege a aquel que con conocimiento de su señor actúa como libre durante un periodo de tiempo o recibe alguna orden sagrada, si bien quien lo hace sin autorización tiene una escala de contrapartidas que van desde la vuelta a su estado de servidumbre hasta la compensación a su antiguo amo. Ya pasado el tiempo, en 1494 se amplió el ámbito de la legislación no tanto para modificar su contenido, sino para determinar si entraban en su ámbito los habitantes de las Indias recién descubiertas. El descubrimiento de América significó un cambio en todos los órdenes, y uno que sin lugar a dudas ocupa el primer puesto en el orden de prioridades era determinar si sus habitantes tenían alma,
si eran personas, como los descubridores. Y esa no era una cuestión menor, ni en el ámbito de lo religioso, ni en el ámbito de lo político, ni en el ámbito de lo económico. En ese orden, por mucho que la mentalidad liberal hoy imperante se obstine en alentarlo conforme a su modo y obligándonos a olvidar que esa misma mentalidad nos aconseja mentir, la del liberalismo, solo si es para consecución de los objetivos marcados, naturalmente. En principio, para el ámbito económico, como no eran cristianos, eran susceptibles de ser esclavizados y explotados. Y eso era plenamente aceptado por la mentalidad de la época, no solo de España, sino de todo el mundo civilizado. Y el asunto hubiese podido resolverse mucho más favorablemente para quienes se centraban en el desarrollo económico si se hubiese determinado que no tenían alma. Pues si hubiese sido así, que evidentemente no fue, resultaría que se les concedía el estatus de animales, como efectivamente haría Inglaterra 3 siglos después en Australia y en Nueva Zelanda, y hubiese resultado irreprochable su utilización como esclavos. Ajenos a esa mentalidad, una junta de teólogos y letrados debió determinar en aquellos momentos si se podía reducir a esclavitud a los indígenas americanos, y determinó que eran libres. Ese mismo principio será confirmado por el doctor Juan de Palacios Rubio, quien, por orden de Fernando el Católico y a la luz del derecho, confirmó la sanción de 1494, si bien quedó señalado que los indios eran incapaces de gobernarse por sí mismos. Por decreto firmado el 20 de junio de 1500, se ponía en libertad a los indios que habían sido esclavizados hasta el momento y se gestionaba su vuelta a América, lo que se complementaría en la flota de Francisco de Bobadilla, quien remitiría encadenado a Colón a la península, tras desposeerle de su cargo de virrey, y al tiempo daban poder e instrucciones a Nicolás de Obando para instaurar un ordenamiento jurídico de indios en el que fuesen tratados como hombres libres vasallos de la corona. Sería el inicio de la encomienda en América, institución cuya extinción en la península era buscada ardientemente en ese momento por la misma corona. Sin embargo, fue la misma corona quien estimó esta institución como elemento necesario transitorio para la incardinación de los indios en la monarquía, al tiempo que apoyaba y daba alas, nombramientos, apoyo económico e institucional a un personaje como Fray Bartolomé de las Casas, que se significó muy concretamente por sus ataques a la institución de la encomienda y reclamó que fuese sustituida por la aportación de mano de obra esclava negra. Así, el decreto de 20 de junio de 1500, que en lógica debía haber significado el principio de la total abolición de la esclavitud, quedó centrado exclusivamente en beneficio de los indígenas americanos y posteriormente filipinos y micronesios, excluyendo de los mismos por algún periodo los antropófagos y los prisioneros de guerra. Por estas instrucciones, como felizmente señala Hugh Thomas, Obando debería garantizar la protección de la corona a los caciques, que estarían obligados a pagar tributo al igual que todos los súbditos. Este tributo debía ser convenido con los caciques con objeto de que supiesen que no iban a ser tratados injustamente. Porque nos declaramos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica, y sus ánimas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear, para lo cual es menester que sean informados en las cosas de nuestra fe, para que vengan en conocimiento de ella. Ternéis mucho cuidado de procurar sin les facer fuerza alguna, como los religiosos que allá están los informen e amonesten, para ello con mucho amor, de manera que lo más presto que se pueda se conviertan, y para ello daréis todo el favor e ayuda que menester sea. Estas son parte de las instrucciones de Obando. A partir de los principios señalados por Palacios Rubio, se crearían dos corrientes que acabarían enfrentándose en la que es conocida como controversia de Valladolid, dando lugar a una corriente jurídica que generaría lo que conocemos como derecho internacional, que defendía el principio de la libertad natural de todos los hombres y reconocía que la esclavitud era contraria al derecho natural. Entre quienes desarrollaron tan revolucionarios principios se encuentra sin lugar a dudas el primer lugar Francisco de Vitoria, pero también brillaron con luz propia nombres como Melchor Cano, Ginés de Sepúlveda, Gonzalo Fernández de Oviedo o Domingo de Soto, por citar los más relevantes, que no los únicos. Estos juristas
Verdaderos adelantados de los principios de igualdad entre los hombres, padres del derecho internacional, desarrollaron una labor que ha quedado en la historia como ejemplo de justicia y equidad. Al respecto, Juan Cruz Monge Santillana, en su estudio de las leyes de Burgos de 1512, no duda en señalar la grandeza de espíritu de los juristas que tomaron parte en la confección de las mismas. Y dice: Melchor Cano establece que los indios no pueden ser hechos esclavos, pues ningún hombre es esclavo por naturaleza, y no existen razas nacidas para ser esclavas, ni la naturaleza ha creado a otras para ser señoras. Este autor es tajante. Todos los pueblos son jurídicamente iguales. Carranza, por su parte, afirma que los indios no se podían vender ni comprar. Concebía a los pueblos americanos como miembros iguales de la comunidad internacional y, por tanto, no se podía hacerles la guerra, conquistarlos u ocuparlos por motivos religiosos o culturales. Lo que no estaba permitido hacer con los cristianos no se podía hacer con los infieles. Continuaba diciendo que los indios son personas y tienen derecho a la vida y a la dignidad, e independientemente de su raza, todos los hombres son iguales. Estos descubridores concebían la conquista americana como un protectorado dirigido a la evangelización y a garantizar los derechos humanos allí donde se conculcasen. Pero esos principios y esas actuaciones solo eran la punta de lanza de lo que debió haber sido, y hasta hoy mismo no es, la abolición del sistema esclavista. Un pensamiento que se gestó y comenzó a tener cuerpo en la España plena del siglo XVI y que se paralizó en el siglo XVIII como consecuencia de la contaminación sufrida por parte de la Ilustración. Efectivamente, la acción de la corona y de los juristas españoles había abierto las puertas al derecho de gentes en medio de un mundo en el que la esclavitud se consideraba lícita, natural y legal, admitida por la Biblia y por la Iglesia e incardinada en el derecho natural de los pueblos, no solo europeos, sino también africanos y de los demás continentes. En medio de esta actividad eminentemente reconocedora de los derechos humanos, es evidente que el tráfico de esclavos seguía desarrollándose en los reinos hispánicos, donde se justificaba esa actividad por la voluntad manifiesta de transmitir la doctrina católica y donde los traficantes estaban en la obligación de suministrarse de esclavos procedentes exclusivamente de una guerra justa, entendiendo por tal que la misma hubiese sido aprobada por una autoridad constituida. Al respecto, no fueron pequeñas las discusiones, porque francamente resulta un poco difícil, aceptando el argumento de la guerra justa, señalar que los esclavos comprados procedían efectivamente de una guerra sometida a esas condiciones legales. Como consecuencia, el argumento que prevaleció es que al fin una cosa eran los traficantes y otra los amos, que por necesidad buscaban esclavos. Argumento peregrino, si se quiere, pero que a la postre venía avalado por la trata de siglos, donde efectivamente el tratante, el traficante, no era mirado con buenos ojos, mientras quien consumía el producto, quien finalmente utilizaba a los esclavos a su servicio, era mirado con mayor benevolencia. De hecho, hoy podemos comprobar que se aplica la misma política para el caso de la droga. Uno es el trato que se le da a los traficantes y otro el que reciben los consumidores. Como consecuencia, el responsable de verificar que se cumpliese la ley en lo relativo a que el esclavo lo fuese de forma legítima era el tratante que compraba en África. Pero los juristas continuaban dando la batalla. Domingo de Soto, confesor de Carlos I, por ejemplo, denunciaba la esclavitud de los negros y señalaba que quien quisiera mantener tranquila su conciencia no podía participar en este tipo de mercadeo, ya que a los que Cristo liberó no pueden hacerse ahora esclavos. Otros religiosos se unen a esta idea, como Fray Tomás de Mercado, quien escribe el texto Suma de Tratos y Contratos, donde denuncia las formas en que los africanos son esclavizados por los portugueses de forma ilegítima, como también lo hace Luis de Molina en su obra De Justitia et Iure, en la que además plantea la conveniencia de que el rey de Portugal, que en el momento en que escribe este tratado era justamente Felipe II de España, de Portugal Felipe I, ordenara examinar la licitud de los títulos en los que se fundamentaba la esclavitud de los negros, tal como hizo Carlos I con los indios. Pero Luis de Molina, si se muestra implacable con el tráfico, coincide en la benevolencia para con los poseedores de esclavos, a quienes les reclama benignidad en el trato.
Es el caso que la Escuela de Salamanca, con todo el peso que tiene en la historia del derecho, entendió el fenómeno del esclavismo como un hecho negativo, pero en su conjunto, con todas las salvedades y recomendaciones, no acabó de sancionar el hecho de la esclavización de los negros con la misma contundencia que se aplicó para evitar la esclavización de los indios, para los que incluso para Ginés de Sepúlveda hubiese sido injusto someter por un hecho de guerra, como de hecho sí era admitido para el caso de los demás. Sería, pues, dice Sepúlveda, sería, pues, contra toda equidad el reducir a servidumbre a estos bárbaros por la sola culpa de haber hecho resistencia en la guerra, a no ser aquellos que por su crueldad, pertinacia, perfidia y rebelión se hubiesen hecho dignos de que los vencedores los tratasen más bien según la rigurosa equidad que según el derecho de la guerra. Parece que el tema de la esclavitud tenía sometida a España en una dualidad de sentimientos que no acababan de compaginarse. Era un sí pero no, un no quiero pero hago, poco y mal, porque no estaba bien que se haga. Sí, lo acabado de exponer es un juicio muy particular que no puede ser señalado como hecho histórico, pero sin embargo, como hecho histórico podemos señalar las instrucciones que Felipe II emitía el 27 de abril de 1574, en la que dice: muchos esclavos y esclavas, negros y negras, mulatos y mulatas, que han pasado a las Indias y otros que han nacido y habitan en ellas, han adquirido libertad y tienen granjerías y hacienda. Tenemos justo derecho para que nos le paguen el tributo, y que éste sea un marco de plata en cada año, más o menos conforme a las tierras donde vivieran. Este repartimiento no podrá ser igual sino conforme a las haciendas de cada uno, de que habrán de ser libres los pobres, y en el personal los viejos, niños y mujeres que no tuvieran casa ni hacienda proveerán las audiencias lo que fuere de justicia conforme a derecho. No habla la nota de derechos de los esclavos ni de manumisiones, pero es altamente esclarecedora en toda su redacción, de la que es preciso destacar, para no ir más allá, la primera frase: muchos esclavos han adquirido libertad y tienen granjerías y haciendas. Y eso en 1574, donde queda reflejado en la práctica el espíritu que venimos señalando y que se encuentra presente de forma especial ya en el Código de las 7 partidas. Solo circunstancias extraordinarias hacían variar la política en ese sentido. Así, en Filipinas y contra los de Mindanao, hubo de actuar en contra de los principios que reiteradamente eran marcados por la corona. La situación era grave por un doble motivo que no se circunscribía a que los mindanaos presentasen actitud belicosa, pues ello ya no acarreaba la pena de esclavitud. Lo que llevó al rey prudente a tomar esa determinación fue que la rebelión estaba instigada por musulmanes, y era justamente a ellos a los que iba dirigida la cédula condenándolos a esclavitud si eran capturados, no aplicándose la sanción a los naturales, aunque profesasen la religión musulmana, y sí a los musulmanes procedentes de otros lugares. Con la España unida bajo la misma corona, la política portuguesa relacionada con la esclavitud estaba encaminada a conocer un cambio importante cuando en 1609 fue abolida la esclavitud de los indios brasileños. Pero ese paso, que no fue dado por Felipe II, sino en el reinado de Felipe III, segundo de Portugal, no pasó de ser un buen intento, ya que la ley fue derogada solo 2 años después, merced a la presión de los traficantes. Ese fue uno de los primeros pasos atrás que daba España. Luego llegarían otros, especialmente significativos tras la Guerra de Sucesión. Son muchas las circunstancias que a partir del Tratado de Utrecht llaman la atención por lo contrarias al sentido que habían tenido hasta la fecha. Hasta 1700 podemos encontrar alguna decisión que pudo ser equivocada o que, especialmente en el reinado de Felipe IV, pudiese ser achacada a la megalomanía de algún válido. A partir de esta fecha, y especialmente tras la firma del Tratado de Utrecht, con lo que nos encontramos es con un reguero de actuaciones cuando menos dudosas, si no señaladamente contrarias al espíritu hispánico, que con carácter creciente, en número y en importancia, se van reproduciendo a lo largo de los años con la dinastía borbónica. Cierto que hasta la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo guerra de la independencia, alternándose con esos actos extraños, encontramos también un reguero de actuaciones que conseguían mantener el tipo y reconocer, mal que bien, a España, pero también cierto que esa creciente dominación, llevada a cabo por la Ilustración,
iba minando el ser y la esencia de España, preparando su postración y descuartizamiento que tendría lugar en el siglo XIX. En esa línea encontramos actuaciones relacionadas con el tema que nos ocupa y, por ejemplo, en 1752 la Universidad de Lima excluye de las matrículas a los alumnos no blancos. En 1752. Tras 2 siglos de actuación en sentido contrario. Pero, ¿qué podía hacer quien se consideraba ilustrado? No en vano, Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, libro 15, capítulo 5, de la esclavitud de los negros, escribía sobre la raza negra en 1748. Es imposible suponer que tales seres, los negros, sean hombres, porque si lo supiéramos, deberíamos creer que nosotros no somos cristianos. Eso decía uno de los padres del liberalismo. Ese hecho nos señala 3 cosas. La primera, que el racismo estaba abriéndose camino en todos los ámbitos de la vida nacional. La segunda, y por lógica deducción, que eso no sucedía en la etapa inmediatamente anterior. Y la tercera, que esas ideas eran aportadas por el despotismo ilustrado que se había asentado en España sin solución de continuidad. Y la suposición de que tal cosa no sucedía en la etapa anterior queda confirmada si atendemos a lo que señala Carmen Bernat, quien afirma que si bien hubo hombres de color en los estudios de letras y de gramática, la mayoría se orientaron hacia 2 profesiones específicas, la medicina y la abogacía. Los estatutos de la Universidad de San Marcos de Lima precisaban que se excluía a cualquiera que hubiera sido penitenciado por el Santo Oficio, o sus padres o abuelos, o tuviere alguna nota de infamia. No se ha admitido a grado alguno ni a examen de él ni se le dé. Como en México, la vaguedad de la fórmula nota de infamia dio lugar a controversia, y cuando la universidad propuso que no se admitiesen ni mestizos, ni zambos, mulatos, cuarterones, el Consejo de Indias de 1678 no lo aceptó. Hubo, por lo tanto, y la reiteración de cédulas una vez más lo demuestra, gente de color que accedió a estudios universitarios y que adquirió una cultura consecuente. Entre ellos, pues, Gaspar de Riveros, de Vasconcelos. Observemos que el intento ya se llevó a cabo durante el reinado de Carlos II, presumiblemente aprovechando las particulares circunstancias del rey hechizado. Pero sin embargo no llegó a salir adelante porque existía un Consejo de Indias que actuaba como tal. Los intentos modernizadores, progresistas, tendrían que esperar a la muerte de Carlos II, cuando una nueva dinastía cargada de espíritu francés lo posibilitase. Evidentemente, el sentido de las nuevas ordenanzas y de las cédulas reales no puede entenderse en el mismo y estricto sentido en que deben ser asumidas las emanadas antes de la Guerra de Sucesión, pues los principios son radicalmente distintos. Y tras la Guerra de Sucesión, los motivos que justifican, por ejemplo, la emisión de la cédula real sobre educación, deberán ser sometidos al estricto análisis de los modos aplicados por la Ilustración, cuando observamos que sus redactores son los mismos que provocaron la expulsión de la Compañía de Jesús, y entre otras cuestiones dejaron en el mayor desamparo a los indios que aquellos tenían en sus reducciones. La cédula en cuestión señala: todo poseedor de esclavos, de cualquier clase y condición que sea, deberá instruirlos en los principios de la religión católica y en las verdades necesarias para que puedan ser bautizados dentro del año de su residencia en mis dominios, cuidando que se les explique la doctrina cristiana todos los días de fiesta de precepto, en que no se les obligará ni permitirá trabajar para sí ni para sus dueños, excepto en los tiempos de la recolección de frutos, en que se acostumbra conceder licencia para trabajar en los días festivos. Eso lo dice la Real Cédula sobre Educación de 1789. ¿Con qué objeto se emitía semejante cédula que nada nuevo aportaba a la legislación? Salvo oscuridad. Una oscuridad que acaba siendo luminosa cuando constatamos que la misma nunca fue publicada. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en Cuba para que justamente ahí se acometiese semejante delito? Parece ser que era el único lugar donde la esclavitud no había llegado a límites de extinción natural
como sucedía en otros lugares, sino que, bien al contrario, estaba iniciando un desarrollo hasta entonces desconocido en todas las Españas, merced al dominio británico de las estructuras económicas, en concreto de la banca y de la producción azucarera, asuntos de los que tomaron posesión en 1762, cuando se produjo la ocupación de la isla por parte de Inglaterra. ¿Y qué diferencia la legislación de la época con la vigente unos años antes? Desde que en 1593 ordenaba Felipe II: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en la mañana y 4 en la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que, no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. La legislación de la Ilustración tendría ligeras variaciones comparadas con la de Felipe II. Arreglarán las tareas del trabajo diario de los esclavos proporcionadas a sus edades, fuerzas y robustez, de forma que, debiendo principiar y concluir el trabajo de sol a sol, les queden en ese mismo tiempo 2 horas en el día para que las empleen en manufacturas u ocupaciones que cedan en su personal beneficio y utilidad, sin que puedan los dueños y mayordomos obligar a trabajar por tareas a los mayores de 60 años ni menores de 17, como tampoco a las esclavas, ni emplear a éstas en trabajos no conformes con su sexo o en los que tengan que mezclarse con los varones, ni destinar a aquellas a jornaleras. También la Real Cédula de 1789 dice eso. Las reformas borbónicas, con especial incidencia a partir de 1765, significan una reorganización administrativa que conlleva la creación de intendencias y nuevas formas de recaudación de impuestos, y ello además acompañado de otras medidas que no fueron del general agrado y que comportaron el relegamiento de una estructura jurídica dentro de las audiencias que cedía sus puestos a los nuevos funcionarios, más acordes a las nuevas condiciones políticas que acarrearon una cascada de medidas de hondo calado en todas las estructuras, y entre ellas una cuya relevancia era de singular importancia: la expulsión de la Compañía de Jesús, que tuvo efecto en 1767 y que condenó al desarraigo a las poblaciones que gestionaban y cuya medida tuvo especial incidencia en el Paraguay. Junto a estas medidas se desarrollaron otras cuyo análisis y conveniencia pueden resultar más favorables, como fue la modernización de las operaciones mineras y la creación de nuevas empresas. Pero si en lo económico pudieron resultar favorables esas medidas, en lo humano significaron un retroceso escalofriante o un adelanto hacia la total sumisión de España a intereses foráneos. Pues en ese mismo contexto comenzaban a sufrir un sentido y público menosprecio las tradiciones sociales hispánicas, al tiempo que parejo se desarrollaba algo que nunca había formado parte de estas tradiciones: la clasificación y la división racial. En ese orden, y asentando la preponderancia del desarrollo económico sobre cualquier otra cuestión, llama la atención el caso de Cuba, donde, contrariamente a lo ocurrido en el resto de la España americana, y a pesar de que las leyes liberadoras del comercio fuesen iguales, se inicia una tradición de liberalización del comercio de esclavos que impulsará el tráfico negrero hacia la isla con una importancia nunca antes conocida, pero ni en Cuba ni en el continente. Ese tráfico, que desde 1740 había conocido un calor creciente por parte de la administración ilustrada, alcanzaba su máxima expresión en 1789, cuando fue liberalizado el tráfico para españoles y para extranjeros. Es aquí donde lo peor de España se codeaba con los esclavistas tradicionales en un ámbito de iguales. Aquí se forjaron grandes negocios de tráfico que tenían su origen en el puerto de Barcelona, el mismo que entre 1702 y 1714 se había opuesto a Felipe V, que ocupaba el trono desde 1700 en una guerra que es conocida como de sucesión. En estas fechas se tramó la política que se seguiría en España. Uno de los principales en la tramoya era el ministro Julio Alberoni, instigador de las relaciones con Inglaterra, a quien en el decurso de las negociaciones, el 30 de septiembre de 1715, escribía el secretario de Estado británico William Stanhope: la Inglaterra sabe corresponder a la amistad
con el solo objeto de tener un rey de España amigo, ha gastado 200 millones de coronas, escudos, y habiendo dado el rey actual una prueba incontestable de sus benévolas intenciones, juzgad lo que seremos capaces de hacer por él si nos necesita. Todo llevaba su curso moderado, y como anunciaba Stanhope en 1715, el beneficio era generosamente compartido por los británicos con sus subordinados españoles, que hasta 1860, y sorteando las pegas que sus propios mentores les pusieron, continuaron transportando esclavos a Cuba. Durante la Guerra Franco-Británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia, y con las consiguientes guerras separatistas en América, se dieron los primeros pasos para la supresión del tráfico de esclavos. El primero lo llevaría a cabo en 1810 la Junta de Gobierno de Caracas, y a esta iniciativa le seguiría Chile en 1811 y Río de la Plata en 1812. La actividad llevada al respecto por parte de los libertadores es ambigua, pues si por un lado eran poseedores de esclavos, por otro se veían comprometidos por la ayuda abierta que recibieron del gobierno de Jamaica, que les exigía el fin de la esclavitud. Ese sí pero no que caracterizó muy en concreto a Simón Bolívar se hizo presente en 1819 en el Congreso de Angostura y luego en 1821 en el Congreso de Cúcuta, donde se legisló la libertad de los negros que no obstante quedaban sujetos a sus amos hasta los 18 años, siendo la manumisión gradual e indemnizada. En 1830 se experimenta un retroceso respecto a la legislación de 1821, al elevar la edad de manumisión hasta los 25 años. En las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador, hacia 1821 se calculan unos 130.000 negros esclavos. Donde primero se extinguió la esclavitud tras las guerras separatistas fue en Chile, el año 1823, y no fue sino hasta 1854 cuando le siguieron Perú y Venezuela. Buenos Aires lo hará en 1860 y Paraguay en 1870. Si en la España separada americana quedaban en esa situación, en la España separada europea, Cuba y Puerto Rico, se hablaba del asunto, se prometía, se comprometía, pero no se actuaba. En 1817 se firmaba el Tratado Hispano-Británico por el que España se comprometía a terminar con la trata de negros, pero sucedió justo lo contrario a lo estipulado. La Casa Real tenía especial interés económico en el asunto. En las Cortes de 1822 se presentaba una proposición de abolición que solo sirvió para tener una referencia histórica. El asunto era tan peculiar que se dilató más de 40 años. Y a pesar de que finalmente el proyecto de ley para terminar con la trata fuese aprobado el 9 de julio de 1866, no se ejecutó hasta que fue publicado el 17 de mayo del siguiente año. La gloriosa del 68 llevaría al periodo conocido como el Sexenio Revolucionario y en Cuba a la guerra, que se acabaría siendo conocida como Guerra de los 10 años. Como consecuencia de estas situaciones, las promesas para los esclavos llegaban de un bando y de otro, dando lugar a que con el gobierno de Segismundo Moret se creara el 4 de julio del 70 la Ley de Vientres Libres, que liberaba de la esclavitud con carácter no retroactivo a los nacidos de esclavas, así como a los esclavos mayores de 60 años y aquellos que hubiesen combatido con el ejército español contra los insurgentes. Por su parte, los separatistas propusieron en el 69 una constitución en cuyo artículo 24 declaraba: todos los habitantes de la República son totalmente libres. Pero en una reunión posterior el Parlamento estipuló que tras la esclavitud había un reglamento de libertos. Los libertos trabajarían para su amo anterior y estarían obligados no solo a pagarles, sino también a alimentarlos y vestirlos. Por su parte, en el 71, la Sociedad Abolicionista Española hacía público un manifiesto exigiendo la definitiva e inmediata abolición que llevaría en el 72, siendo jefe de gobierno Ruiz Zorrilla y rey de España Amadeo I de Saboya, a la elaboración de un proyecto de ley de abolición de esclavitud para Puerto Rico, que sería efectivo en el 73, quedando vigente en Cuba hasta el 80, cuando como consecuencia de la paz de Zanjón y bajo el gobierno de Cánovas fue sustituida la esclavitud por el régimen del patronato. El patronato, que vio la luz el 13 de febrero del 80, dejaba al esclavo bajo el patronato del dueño, cuyas condiciones fueron recogidas en el correspondiente reglamento
que vería la luz el 8 de marzo siguiente, si bien de forma subrepticia, de forma que no fue publicado en la Gaceta. Algo similar, pero en sentido inverso, a lo ocurrido en el 89 con la Real Cédula sobre Educación. Es el caso que el reglamento de patronato no era sino un nombre de esclavitud, siendo que el patronato estaba autorizado a condenar las faltas con cepo y grillete al arbitrio del patrono. Bueno, finalmente el 7 de octubre del 86, 2 años antes de lo estipulado en 1880, desaparecía también el patronato.